de origen indígena, Benito Juárez, que decía: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. No, señor presidente, este no es un tema de debido proceso. Escuché con atención a muchos de mis colegas en su participación, que de manera brillante seguramente hablaban jurídicamente del debido proceso. Quiero citar a algunos constitucionalistas, como el doctor Enrique Bernales, que decía: el presidente tendrá que convencer a los congresistas que nunca ha mentido. El señor presidente le mintió a los congresistas y a todo el Perú. El doctor Ernesto Álvarez Miranda, constitucionalista: mentir reiteradamente al pueblo que lo eligió sí justifica la vacancia. No, señor presidente, esto no es un tema solo del debido proceso. Señor presidente, este es un tema de moral, de ética, de principios. No es posible que el presidente de la República le mienta al pueblo del Perú. Él tiene que decir la verdad. Él tiene que decirnos al pueblo del Perú que sí hizo negocios con la empresa corrupta Odebrecht. Como decimos en el Callao, que no muera negado, que diga la verdad. Eso es lo que quiere escuchar el Perú. Eso es lo que quiere escuchar este magno parlamento. Decía el congresista estimado y directo amigo Mauricio Mulder, cuando hacía la comparación de la moral y lo que era inmoral, decía Josefina Aldecoa, escritora española: tienen que comprender, decía Ezequiel, que la moral es otra cosa, está por encima de las religiones. La moral es el resultado de aceptar la verdad y la justicia en todas las partes del mundo, porque la verdad y la justicia no tienen fronteras, señores congresistas. Eso es el punto que debemos tratar el día de hoy. Si el presidente tiene la capacidad moral de dirigir los destinos de nuestra patria, escribir la historia de manera diferente, sin mentir, sin estar involucrado en hechos de corrupción con la empresa Odebrecht. Eso es lo que queremos escuchar, no solamente en el Parlamento Nacional, eso es lo que quiere escuchar todo el Perú. Señor presidente, a través suyo, reiterarle al señor presidente de la República y a su abogado, el doctor Borea, que vinieron el día de hoy a participar del debido proceso aquí en el Parlamento Nacional, que no han hablado de la moral, de lo ético, de lo que se tiene que hacer en bien de nuestro país. Valores éticos y morales que no se aprenden en la universidad ni en la escuela, se aprenden en la casa, donde nos instruyen nuestros padres como los mejores maestros en cada una de nuestras formaciones personales y profesionales. Señor presidente, venga usted y diga la verdad, porque si no las consecuencias van a ser que sea vacado por este Congreso y su nombre manche la historia del progreso y el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias, presidente, y que viva el Perú. El congresista, el turno del congresista Israel Lazo Julca. Muchas gracias, señor presidente. El Perú está esperando respuestas claras. El Perú profundo, ese Perú marginado, quiere escuchar una respuesta clara de este Congreso, de un Congreso valiente
que se atreva a cambiar la historia. Ese Perú olvidado, ese Perú marginado, que no tiene la presencia del Estado, hoy día quiere ver cómo se va a votar, a quién vamos a hacerle caso, si no es a la necesidad de los pobres, a la miseria de los campesinos, o vamos a hacerle caso a los intereses de empresas corruptas que han corrompido no solamente al Perú, sino a toda Latinoamérica. Hoy día el Perú quiere respuestas claras. Estamos viendo cómo se ha gestado este proceso y hemos escuchado a sus abogados hablar de historia. Tenemos que retroceder a esos años 68, de la manera como se escapó del Perú por culpa de la página 11, encubriendo la página 11. El Perú sabe cómo se negoció la CIRSA Sur y SAR Norte y cuántos miles de millones se beneficiaron estas empresas corruptas en el Perú. Cuánto hambre, cuánta miseria y cuánta anemia le costó al Perú. Y nosotros vamos a permitir, vamos a apañar donde están los verdaderos izquierdistas que pelean por esos humildes, por esos sin voz. Ahora pretenden defender. ¿Defender a quién están defendiendo? A intereses subalternos, a intereses de esas empresas corruptas que se nos llevan miles de millones de nuestra patria, a costa del atraso en lo profundo del Perú. Yo quisiera invitar a esos pseudoizquierdistas a que viajen y caminen por el Perú profundo y sepan cuánta miseria han causado estas empresas, cuántos puentes, cuántas carreteras se han llevado en carretilla estas empresas corruptas. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué estamos esperando? Que nos juzgue la historia y que nos avergüencen nuestros hijos y nos digan qué tipo de Congreso elegimos, para quién peleaba este Congreso. Peleemos por ese Perú profundo, peleemos por esos olvidados, por esos marginados y demos la oportunidad a este Perú profundo de esperar un Perú con esperanza y un Perú transformado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. El turno del congresista Meléndez Celi, perdón por el cambio, 2 minutos. Gracias, señor presidente. El debate del día de hoy, señor presidente, es referente a la moción 4710. Está referido, señor presidente, a la incapacidad moral que hoy día algunos parlamentarios que han firmado esta moción están juzgando a un presidente de la República elegido por todos los peruanos. La incapacidad moral, señor presidente, ha sido discutido en el Congreso del año de 1839. Y esta incapacidad moral estaba referida a la incapacidad mental. Esto ha sido cambiado, señor presidente, el año de 1993 por incapacidad moral permanente. Y eso hizo el gobierno o el Congreso que instaló el gobierno del señor Fujimori justamente para fortalecer la imagen presidencial. Y hoy día, señor presidente, los congresistas de ese mismo partido pisotean su propia constitución. Se le acusa al presidente de la República de mentirle al país. Señor presidente, un hombre que declara sus ingresos, un hombre que bancariza sus ingresos, ¿le miente a un país? Claro que no, señor presidente. Los partidos políticos que han recibido aportes de campaña y han favorecido obras en sus determinados gobiernos, eso sí, esos partidos, señor presidente, han creado cuentas en paraísos fiscales como Andorra y el Gran Caimán para cobrar esos sobornos.
pero la empresa del señor Pedro Pablo... Minuto adicional, congresista. Es una empresa que ha sido creada el año 1992, hace 25 años, para hacer un trabajo decente y honesto. A mí me sorprende la actitud del Partido Aprista Peruano. Yo le tengo una gran admiración a Víctor Raúl Haya de la Torre, pero me sorprende este partido que, a pesar que ha sido vejado, humillado en los años 90, hoy día es aliado del fujimorismo. Y le digo esto, señor presidente, tanto se critica a la corrupta Odebrecht, pero sin embargo, en el gobierno aprista se han aprobado 9 adendas para construir la Interoceánica Sur. De 810 millones se ha multiplicado por 5. Ha terminado en más de 4.000 millones de dólares esta obra. ¿Quién hizo eso? El gobierno aprista. Y hay para mencionar muchas cosas, señor presidente. La línea del Metro 1, que la plata se ha cobrado en Andorra, y que el señor Barata ha dicho quién está involucrado, que son los funcionarios del gobierno aprista. Ha culminado su tiempo con el congresista Carlos Brus. 3 minutos. Hay que ser claro, señor presidente, y decirle al país. 30 segundos para que termine el congresista, ¿eh? 30 segundos. Hay que ser claros y decirle al país, señor presidente, quiénes figuran en la agenda del señor Marcelo Odebrecht. Las siglas AG, que ya todo el mundo sabe, que es Alan García y la señora Keiko Fujimori, quien el señor Marcelo Odebrecht dice para aumentar a 500. No sabemos a qué 500 se refiere, señor presidente, pero es seguro que ha sido un segundo o un tercer aporte que hacía la empresa del señor Odebrecht a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Entonces, ¿quiénes orquestan esta vacancia, señor presidente? Es justamente esos dos partidos que no quieren que se investigue. Ha concluido su tiempo, congresista. Congresista Carlos Brus. Le hemos dado un minuto adicional más para que se aboque al tema, pero usted está dirigiendo a otros temas. Por lo tanto, le toca al congresista Brus. Bueno, gracias, presidente. Presidente, he escuchado en este pleno algunos congresistas decir que no nos da confianza el presidente de la República, que por lo tanto debe ser vacado. ¿Y quién le ha dicho a este pleno que tiene que tener confianza o no con el presidente? ¿Acaso estamos en una democracia parlamentaria donde es el Parlamento que elige al presidente de la República? No, señores, es el pueblo el que ha elegido al presidente, no este Congreso. Por lo tanto, aquí puede haber gente que tenga confianza al presidente o que no le tenga, pero eso no es de ninguna manera excusa para vacar al señor presidente de la República, porque es la decisión del pueblo que él sea el presidente y no otra persona. La política, presidente, y dicen que este es un proceso político y que por lo tanto no se pueden usar los mismos mecanismos y los procesos que tienen los procesos judiciales, porque aquí es un proceso político. ¿Y quién les ha dicho que la política no tiene por qué ser justa? ¿Por qué los políticos no podemos actuar con justicia al momento de tomar nuestras decisiones? No, señores, la política es justa. Esa es la forma de hacer política, con la justicia de la mano, no con el atropello, no pasando por adelante el debido proceso. Presidente, estamos en momentos bastante particulares. Estamos queriendo vacar, suspender a miembros del Tribunal Constitucional, queremos vacar al señor fiscal de la Nación, queremos vacar al presidente de la República. Todo eso quiere hacer este Congreso. ¿Hasta dónde queremos llevar? ¿Hasta dónde va a llegar la institucionalidad del país? Tenemos que actuar con mesura y prudencia y sobre todo con justicia. Cuando se habla que el presidente de la República habría cometido delitos, ¿qué indicios hay de eso? Primero, el señor Odebrecht dijo claramente que Pedro Pablo Kuczynski era una piedra en el zapato para todos sus negocios en el Perú. Lo dijo claramente, una piedra en el zapato. Entonces, ¿cómo puede ser que le pagaron plata a una persona que no los ayudó, sino que al contrario, fue una piedra en el zapato? ¿Qué indicio es ese? Además, ¿qué persona corrupta ingresa su plata en sus cuentas de sus empresas, tributa sobre ellas? No, señores, los que reciben plata negra la guardan en Andorra, la esconden porque es plata negra. Además, la empresa Odebrecht misma ha dicho
que esos abonos no son de la Caja 2, sino que son trabajos hechos formalmente, con precios de mercado, donde intervienen instituciones como el Banco de Crédito del Perú, que no podemos decir que está metida en actos oscuros. Los indicios nos dicen que esto ha sido operaciones transparentes, que el presidente probablemente en su desorden no las informó correcto. ¿Que eso sea causal de vacancia? No, señores, eso es hacer política totalmente reñida de la justicia, que no es la forma de la política que tenemos que hacer aquí quienes queremos dirigir los destinos de la nación. Presidente, el filósofo griego Epicuro decía, la justicia es la venganza del hombre social y la venganza es la justicia del hombre salvaje. La política no puede estar reñida a la justicia y tampoco puede ser la política una herramienta para ejercer nuestras venganzas políticas contra personas que pueden o no compartir nuestras ideas y nuestros objetivos. Presidente, le pido a los congresistas que se impongan sobre presiones y mandatos o consignas, que antes que juzgar se pongan en el lugar de los que son juzgados, porque al final será el pueblo el que nos juzgue a todos nosotros. Muchas gracias. El turno de la congresista Wilka Flores. Muchas gracias, presidente. Presidente, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú somos conscientes que estamos viviendo una crisis profunda, una crisis que tiene que ver con la desconfianza de la sociedad, del pueblo, que nos confió su representación justamente sobre los políticos. Pero, presidente, nosotros no vamos a caer en la farsa de creer que esa crisis de legitimidad se ha originado estos días, a propósito de la vacancia presidencial o a propósito de las denuncias al presidente Kuczynski. No, esta crisis de legitimidad sobre la política tiene justamente como origen ese vínculo entre la política, entre los políticos y este modelo económico, que se ha instaurado justamente ¿para qué? Para privilegiar intereses particulares, presidente. Ese es el origen de esa desconfianza que hoy hace que salga la gente a decir que se vayan todos. Acá no hay responsabilidades individuales. Aquí no hay de la noche a la mañana gente que se corrompió por arte de magia. Aquí lo que hay es un Estado capturado, un Estado diseñado justamente para que se vuelva normal el lobby, la puerta giratoria, para que de la noche a la mañana un ministro, dos ministros, un gabinete entero puedan al mismo tiempo diseñar las leyes y las políticas para favorecer a sus grandes empresas. Ese es, presidente, el corazón de esta crisis. Y nosotros no nos vamos a hacer de la vista gorda frente a ese problema. Ese problema hay que denunciarlo, ese problema hay que combatirlo. Contra ese problema es que hay que hacer política y hay que convocar a la sociedad a hacer política, a recuperar el Estado, a recuperar los derechos que justamente fueron recortados por este modelo económico. Pero, presidente, no somos ingenuos. Sabemos que justamente se le pidió al presidente venir a dar explicaciones que tenían que ver con su responsabilidad al mando de las empresas de la cual él es dueño. Y esas explicaciones han sido insatisfactorias, es verdad. No podemos negar que ha sido una respuesta insatisfactoria el simplemente escuchar de su parte que no fue prolijo, que no fue cuidadoso. Esa no es la explicación que el país espera. Lo que el país espera, presidente, es que aquí la clase política entienda que no se puede seguir lucrando a partir del poder y la autoridad que le dio el pueblo. Presidente, nosotros sabemos que no podemos permitir que en este modelo, que en esta sociedad se siga avalando el lobismo, pero tampoco el autoritarismo. Y por eso somos conscientes que este pedido de vacancia no llega pues en el aire, llega como parte de una estrategia bien planificada, también hay que reconocerlo, muy bien planificada, en un momento en el cual los reflectores empiezan a mostrar estos vínculos con la gran corrupción que tienen varios líderes y lideresas políticas. Eso lo entendemos perfectamente. Y porque sabemos que no queremos volver al pasado, es que no queremos ser cómplices de quienes simplemente, aprovechando estos casos de corrupción que hoy se develan, pero que antes... Minuto adicional, congresista. Pero que antes no parecieron incomodarles, cuando
se agarraban de las manos con quien hoy critican, cuando para campañas presidenciales anteriores recibían el respaldo de quien hoy señalan y a quien hoy acusan. Eso, presidente, esa hipocresía no se puede permitir. Aquí, si queremos realmente combatir la corrupción, entonces hay que cambiar las reglas de este Estado que fue hecho para corromper, y ese vínculo nocivo entre quienes hacemos política y quienes quieren hacer negocios. Quienes quieren hacer negocios sobre la base de la política, que se vayan a su casa. Pero, presidente, que no engañen al pueblo. Aquí esta vacancia no ha sido planteada para luchar contra la corrupción. Aquí lo que se quiere es llegar al poder por otra vía que no son las urnas, presidente. Y nosotros por eso hemos sido muy claros. No queremos volver al pasado. No queremos vivir nuevamente los años 90. No queremos un Estado capturado por manos de unos pocos. No queremos instituciones sometidas al poder de turno. No queremos nuevamente magistrados del Tribunal Constitucional echados de su responsabilidad. No queremos una fiscal de la Nación como Blanca Nélida Colán al servicio 30 segundos para que termine. de un poder autoritario. Presidente, somos claros que este país va a cambiar únicamente cuando seamos capaces de transformar y refundar esas normas y esas reglas de juego que fueron impuestas justamente por la dictadura, por esa dictadura que implantó un modelo económico que no ha hecho nada más que producir precariedad y falta de derechos. Pero no somos tampoco ingenuos. Sabemos muy bien que esta estrategia golpista está en marcha. No la vamos a respaldar. Y sabemos también que el pueblo peruano tiene memoria. Eso que tanto le molesta a algunos. Ha culminado su tiempo, congresista. Congresista Ceballos Patrón. Le he dado 1 minuto y medio adicional, señor congresista. Le damos a 30 segundos para que termine. Muchas gracias, presidente. Estamos debatiendo algo fundamental como la vacancia presidencial y simplemente hace falta recordarle a nuestros colegas el día de hoy lo importante de hacer memoria, lo importante que es no permitir que quienes ayer corrompieron y saquearon al país hoy pretendan volverse una fuerza moralizadora, porque no lo son y la gente es consciente de eso y por eso los rechaza. Esta vacancia ya es sinónimo de su derrota, presidente, porque la gente no ha pisado el palito. Congresista Ceballos Patrón. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todos los colegas, las personas que nos acompañan, los periodistas. Bueno, este es un día, como decimos los peruanos, complicado para nosotros. Y más complicado que para el pueblo peruano, más complicado es para el Congreso de la República. Un Congreso de la República con una mayoría clara, definida, y que sin embargo, pese a haber tenido el poder y la capacidad mayoritaria de poder decidir, sin embargo, si vemos las encuestas y vemos lo que piensa en este momento el pueblo, vemos que ha sido un fracaso. Y estamos yendo en ese camino. Un fracaso que nos incumbe a todos, obviamente. La calle está diciendo que se vayan todos. Y eso es básicamente lo que está pasando. Entonces quisiera que pensemos y reflexionemos en ese sentido. Ciertamente estamos viviendo una crisis política, institucional, económica y moral. Estamos hablando de moral permanentemente y acá estamos en un juicio por la moralidad, que no sé qué cosa es la moral porque no sé dónde empieza y dónde termina. Tengo entendido que el señor PPK, lo que yo sé básicamente de él es que es millonario, que toca flauta y que es un lobista. Y que se graduó de lobista el año 1967 con el tema del International Petroleum Company, que le permitió sacar dineros del fisco, que le correspondían al fisco peruano hacia el extranjero, que es una historia vieja, pero viene desde allí. Y es una actividad que ha venido ejerciendo permanentemente y por eso todos lo conocen por lobista. Y posteriormente han venido una serie de sucesos en el país que han ocasionado que estemos en la situación en la que estemos. Pero ¿cuál es la madre del cordero en esta situación? Una constitución espuria del año 93 que permite los lobbies, que permite los contratos ley, que creó las AFPs, ojalá que algún día podamos eliminarlas, entre una serie de vicios. Y además que logra blindar al presidente de la República. Porque en ese momento había que blindar al presidente del momento. Pero resulta que ahora ese blindaje no es cómodo y lo que se trata es de eliminarlo. A este señor lobista que tiene una serie de situaciones. Se crea una comisión Lavajato, qué interesante, para poderlo estudiar. No tiene ningún resultado y de repente recibe una carta y arma todo un espectáculo que pone en jaque la gobernabilidad del país, que pone en jaque una serie de problemas. Yo escucho al congresista Manuel Dangmer que hace su presentación y tiene mejores resultados que la comisión Lavajato.
Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Ha hecho un trabajo serio, concienzudo y muestra los resultados claramente por qué razón alguna persona, en este caso el presidente, se le tiene que acusar. Pero sin embargo la Comisión Lavajato lo acusa por situaciones que en realidad lindan con lo moral, lindan con una serie de situaciones que no se pueden convencer. Y allí me preocupa porque somos nosotros, los congresistas, este Congreso que había mencionado que tiene problemas, que la calle no lo quiere, tiene problemas porque tenemos que juzgar. Y tenemos que decir quién fue el que cometió el acto moral, quién mintió al país y una serie de situaciones más. Y me preocupa más, recuerdan a este señor sabio llamado Jesucristo que dijo, cuando quisieron juzgar a aquella mujer por prostituta, ¿qué dijo? El que se crea sin pecado que lance la primera piedra. Y en este Congreso, discúlpenme, hay gente que ha estado en la sala del CIN, hay gente que ha estado, que ha mentido en sus hojas de vida, gente que tiene problemas de lavados de activos. Entonces, estos son los que vamos a juzgar por mentir. Entonces hay un tema muy serio con el tema de la moral. Entonces, ¿qué cosa es la moral? ¿De qué moral estamos hablando? Y el pueblo nos está mirando. Ese pueblo nos está mirando, ese pueblo que nos califica con 8% de aprobación, con 10% de aprobación. Ese pueblo que nos mira en problemas y que no nos ve que resolvemos y que avanzamos. Y allí hay problemas más serios. Creo que en realidad no estamos atacando el problema. Lo único que estamos buscando es llegar al poder, y lamento que sea de esta forma, de una forma golpista. Queda claramente establecido que acá hay un rompimiento del orden constitucional, que se está tratando de llegar al poder, y el peor escenario que imagino es la señora Keiko Fujimori gobernando el país con este Congreso mayoritario, porque a eso estamos yendo, con el TC capturado, con los controles del Estado capturado, y así no vamos a poder crecer como país. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, de otra forma, para poder resolver los problemas del país. Y qué fundamental es que la calle ya esté diciendo la propuesta que levantamos en el Nuevo Perú, que levantamos también con los amigos del Frente Amplio en algún momento. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos repensar el país para poder ser dignos, para poder sacar adelante el país. No más lobbies, no más... lobbies, tú haces lobbies, pues... No más lobbies y no más situaciones de este tipo que en realidad hacen que este Congreso esté en crisis y además siga atizando la crisis y sigamos siendo mal vistos en una sociedad que está queriendo a gritos que cambiemos, que mejoremos las condiciones de vida por el bien de nuestro pueblo, y ojalá que los que tenemos hijos miremos y pensemos de esa forma. Gracias. Muchas gracias, congresista Vázquez. 3 minutos. Gracias, presidente. Recuerdo haber llegado a este Congreso con la ilusión de trabajar por cosas importantes, por dar mis mejores esfuerzos para mi país, para mi región, para la salud, que como médico tanto me apasiona. Y hoy, presidente, con profunda desilusión, veo a este hemiciclo convertido nuevamente en un campo de batalla. Batalla en la que se enfrentan dos poderes del Estado, solo con la intención de mostrar sus fuerzas, olvidándose de aquellos problemas que aquejan a la población que nos eligió. ¿Quién es el culpable?, se pregunta la gente en las calles. ¿El Congreso o el gobierno? Yo creo que los dos, señor presidente. Claro que este Congreso también tiene responsabilidad y hay que hacer mea culpa. El que no lo hace es porque está cegado o nubilado por la soberbia del poder o porque ya se desconectó con su pueblo que lo eligió. Por parte del gobierno, claro que también hay responsabilidad, y es que desde el inicio de su gestión ha mostrado una posición genuflexa frente a la oposición mayoritaria de este gobierno y ha tenido que pasar año y medio para darse cuenta recién que el pueblo los eligió para gobernar y no para estar sometidos. Y si a esto le sumamos los continuos escándalos como el caso del doctor Moreno, el ministro del Amor, la viceministra Aragana, claro que hay razones suficientes para que el pueblo esté también descontento con este gobierno.
Sin embargo, dada la crisis política grave que actualmente vivimos